Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy les preparé un tutorial acerca de los pronombres y su clasificación, que es probablemente uno de los temas que causa mayor polémica y duda en el área del español. Entonces, vamos a comenzar con la definición de los pronombres. Debemos tener claro que los pronombres son palabras que sustituyen o reemplazan al nombre. De hecho, no sé si lo saben, pero la palabra pronombre significa en lugar del nombre y proviene del latín, porque para eso mismo se crearon, para evitar la repetición de los nombres. Por ejemplo, si yo digo María es mi amiga, María fue a la escuela, María es inteligente, cansa al oído estar oyendo María, entonces se crearon los pronombres. María es inteligente, ella es mi amiga. Entonces, de esta manera evitamos una cierta cacofonía, o sea, una repetición al oído que suena mal. El primer tipo de pronombres que tenemos en español son los personales. Dentro de los personales están los personales tónicos, los personales átonos. Dentro de los átonos tenemos los enclíticos y los proclíticos. Y también dentro de los personales tenemos los reflexivos y los recíprocos. Tal vez ustedes están pensando, uy, se oye bien difícil, pero en realidad no lo es súper sencillo. Mire, los personales tónicos son aquellos que funcionan como sujeto o atributo y son yo, tú, usted, vos, él, ella, mi, ti, sí, contigo, consigo, nosotros, nosotras, ustedes, ellos y ellas. Es probablemente el uso más común de los pronombres. Por ejemplo, yo soy inteligente, o usted es mi papá, o ustedes son mis amigos. Los personales átonos son aquellos que funcionan como complementos directos o como complementos indirectos y son me, nos, te, lo, la, le, os, los, las y les. En realidad en español los utilizamos bastante, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, eso ella me lo dio a mí. Ese me es un pronombre personal átono porque precisamente es este me que tenemos aquí. Entonces, esto también, aunque ustedes no crean, es un pronombre. O sea que los pronombres van más allá del yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros. Entonces, veamos ejemplos porque en el caso de los pronombres átonos hay dos posibilidades. Que el pronombre esté unido al verbo, como en este caso que dice debo completarlo hoy. Vean aquí cómo el pronombre está unido al verbo, por tanto es enclítico. Y existen los proclíticos, que son aquellos pronombres que van separados del verbo. Por ejemplo, lo terminó ayer, la encontró debajo de la cama. Entonces, en esos casos son proclíticos. No es difícil, solamente si el pronombre va unido al verbo es enclítico y si va separado es proclítico. Ahora, existen otro tipo de pronombres que son los reflexivos y los recíprocos. Los reflexivos sirven para referirse a acciones realizadas por el sujeto y que a la vez recaen sobre él mismo. Sé que va a parecer una redundancia, pero ya con un ejemplo lo van a entender. Los tipos de pronombres personales reflexivos que tenemos en español son me, nos, te, se, os, se, mi, conmigo, ti, vos, contigo, usted, sí, consigo y nosotros. Veamos un ejemplo. Ella se lava, él se peina. Este pronombre que está aquí, se, y este pronombre que está aquí, es un pronombre personal reflexivo, porque la persona que realiza la acción a la vez la recibe. Cuando yo digo yo me peino, yo estoy ejerciendo la acción y yo me estoy peinando a mí misma. Entonces la acción la hago yo, pero no recae sobre otro, sino que recae sobre mí misma. En otras palabras, es como un reflejo de mí misma. Por eso es que reciben, de hecho, nombres reflexivos. A diferencia de los recíprocos, que son aquellos que indican una acción que es hecha, pero a la vez es recibida. Por ejemplo, Tomás y María se hablan. Juan y Elena se besan. Si ustedes se fijan, Tomás le habla a María, pero también María le habla a Tomás. Por tanto, este se que tenemos aquí es un pronombre personal recíproco porque está recibiendo la acción, el mismo sujeto que realiza la acción lo está recibiendo y a través de este pronombre
es que está esa doble acción, porque tanto Tomás le hace algo a María como María le hace algo a Tomás. Ahora, estos son los pronombres personales, probablemente los más comunes, pero hay algunos que utilizamos que probablemente no los conocemos como pronombres, pero que sí lo son, y son los demostrativos, los indefinidos, los posesivos, los numerales, los exclamativos e interrogativos y los pronombres relativos. Los pronombres demostrativos nos indican la distancia con respecto al sujeto del cual se está hablando y escuchando. Son este, esta, estos, estas, ese, esa, eso, esos, esas, aquel, aquello, aquellos y aquellas. Por ejemplo, aquella es mi amiga, este es mi hermano, eso que está allí es de mi papá. Todos esos son pronombres demostrativos. En el caso de los pronombres indefinidos, son aquellos pronombres que no especifican la cantidad del sujeto de que se está hablando. Precisamente por eso se llaman indefinidos. Entonces son un, uno, una, unas, unos, poco, poca, pocas, pocos, alguien, nadie, cualquier o cualquiera. Vean un ejemplo. Cualquiera puede venir a mi fiesta. Es un pronombre indefinido porque ese cualquiera puede estar representado por María, Juan, Pedro, Elena, un amigo, un familiar. Entonces, dame un poco, por ejemplo. Dame un poco. Ese poco, si ustedes se fijan, es un pronombre indefinido. Ahora, en el caso de los pronombres posesivos, son aquellos obviamente que nos indican pertenencia. Entonces son mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suya, suyos, nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. Veamos un ejemplo. Ese lapicero es mío. Ese mío es un pronombre posesivo porque está ocupando allí el lugar del nombre. Eso es tuyo o la casa es nuestra. Si quisiera explicarles de manera rápida que no debemos confundir este tipo de pronombres con los adjetivos, que es el siguiente tutorial que les estoy preparando, porque tienen exactamente la misma clasificación. La diferencia es que, por ejemplo, si yo tuviera un pronombre posesivo y yo dijera eso es tuyo, si ustedes se fijan, yo sé que esto es un pronombre porque pegado a este pronombre no hay nada más. Entonces no puede ser un adjetivo posesivo porque en este caso el pronombre está sigue al verbo y por tanto lo que está ejerciendo es la función de sujeto. Pero si yo dijera eso, o por ejemplo, tu casa es linda, aquí cambia totalmente, porque este tú no es un pronombre, nunca y jamás. Es un adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque está pegado al nombre. O sea, no puede ser pronombre porque si el pronombre es lo que va al lugar del nombre y ya yo tengo aquí un nombre, quiere decir que lo que va pegado es un adjetivo. En el tutorial de adjetivos yo lo voy a ahondar, pero sí hay bastantes dudas al respecto, entonces siempre recuerden esta regla. Los pronombres nunca van unidos a un nombre, a diferencia de los adjetivos que sí van unidos a un nombre y tienen la misma clasificación exactamente. O sea, hay adjetivos demostrativos, indefinidos, posesivos, numerales, etc. Bueno, siguiendo. Existen también pronombres numerales. Estos se dividen en tres tipos: cardinales, ordinales y partitivos. Los cardinales son 1, 2, 3, 4, 5. O sea, por ejemplo, ¿cuántos slices de pizza quieres? Quiero una. Por ejemplo, dame 4 de esos que tienes en la tienda. Si ustedes se fijan, ese 4 es un pronombre de tipo numeral. Pero también existen los cardinales, que son primero, segundo, tercero y cuarto. Ella llegó de primera, ella fue primera en la competencia. O, por ejemplo, él llegó de segundo. O llegó de segundo. Entonces, ese segundo ahí es un pronombre numeral. Pero también existen partitivos, como por ejemplo la mitad, el triple, un tercio, el cuádruple. Por ejemplo, quiero la mitad. ¿Qué cantidad de pastel quieres? Quiero la mitad. Entonces, en ese caso es un pronombre numeral de tipo partitivo. También existen pronombres exclamativos e interrogativos.
Estos son qué, quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos. Como le indican su nombre, obviamente se usan en oraciones interrogativas y exclamativas. Recuerden siempre que los ocupen, que estos pronombres van siempre acentuados. Y el último tipo de pronombres, que es un poco menos usado pero que sí existe, son los pronombres relativos, que se refieren a algo que ya fue mencionado en la oración con anterioridad. Miren este ejemplo. Esta es la niña de quien te hablé. Ahí quién es un pronombre relativo, porque en realidad se está refiriendo a una persona que ya yo mencioné antes, que es la niña. Entonces, por tanto, será un pronombre relativo. Bueno, y eso ha sido básicamente todo por hoy. Por favor, suscríbete a mi canal, regálame un like. Si tienes dudas o preguntas, me gustaría que me lo hicieras saber a través de comentarios para preparar un tutorial donde les podamos aclarar. Bye!